tardes, hermanos. Vamos a continuar y darle gracias a Dios. Vamos a entrar al mensaje de la palabra en este lugar y a todos aquellos lugares donde nos pueden ver esta mañana. El tema de hoy es muy importante al ver que el pueblo de Dios en este tiempo, a pesar de el tiempo que ha pasado, muchos dentro del pueblo de Dios no han encontrado la razón de por qué están aquí en la tierra. No han encontrado la razón de vivir. Si yo les pregunto ahorita a muchos de ustedes, ¿cuál es la razón de vivir? Muchos me van a decir, la razón de vivir para mí, pastor, es mi esposa y mis hijos. Errados. Y así vemos hoy en día, mucha gente, hermano, no ha entendido y no ha comprendido el propósito de Dios en la vida de cada quien aquí en la tierra. La vida del hombre, hermano, es tan corta. Quiero que abran su Biblia esta mañana. Abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer varios versículos ahorita rápidamente, hermano. Varios versículos rápidamente voy a estar leyendo. El tema de hoy, hermano, se llama una razón de vivir. Una razón de vivir. Hoy en día vemos hermanos cristianos, hermanos que tienen años en el Evangelio, que ya son abuelos, lo que comentaba ahorita la hermana Blanquita, que tienen años de casados, 53 años de casados, y llega el momento de que llegan a una edad, hermanos, y no han encontrado la razón de su existencia. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué me crió Dios? ¿Para qué me formó Dios? ¿Para qué vine? Y no han encontrado, llegamos a cierta edad, o vamos a llegar todos a cierta edad, y no vamos a encontrar una razón de vivir. No vamos a encontrar el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y muchos de nuestros propósitos son muy diferentes al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Yo quiero que abran su Biblia. Voy a leer varios versículos, hermano, porque la Biblia nos muestra que la vida del hombre aquí sobre la tierra, hermano, es muy corta. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Imagínense cómo ve la vida del hombre Dios, hermano. Es tan corta la vida de Dios, del hombre aquí en la tierra. Santiago capítulo 4 dice: ¿cuánto no sabéis lo que será mañana? ¿Cuánto no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida, hermanos? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primera de Crónicas. Yo estoy leyendo algunos versículos, hermanos, donde Dios nos muestra verdaderamente que la vida del hombre, hermano, aquí en la tierra es muy corta. Es muy corta. Primera de Crónicas, capítulo 29. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, hermanos. Somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, hermanos. Y la vida del hombre, hermano, es tan corta que muchos de nosotros no hemos verdaderamente hemos llegado a entender y comprender nuestra existencia aquí en la tierra. Muchos de ustedes, miren, hermano, les voy a leer otro versículo, Salmos 49. Salmo 49. Salmo 49 dice: dice el 17, porque cuando muera no se llevará nada. Miren, hermano, lo que Dios nos dice: cuando tú te mueres no te vas a llevar nada, dice, porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras él
su gloria. Dice el Salmo 90. El Salmo 90, versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Con todo, dice, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Qué tan corta, hermano, es la vida del ser humano aquí sobre la tierra? Y que no lleguemos a comprender, hermano, verdaderamente la razón de vivir, la razón de nuestra existencia aquí en la tierra, hermano, es muy importante. Muchos de nosotros hoy en día, hermano, tratamos de ver a Dios. Fíjense bien, uno de los errores muy grandes que comete el ser humano. Tratamos de ver a Dios, hermano, para nuestros propios beneficios. Tratamos de ver a Dios, que Dios está en el cielo, hermano, y que es el creador de todas las cosas, hermano, para nuestros propios propósitos y nuestros propios beneficios. Y la realidad y el orden, hermano, no es así. Nosotros fuimos creados para los propósitos de Dios. Cuando nosotros no entendemos, hermano, que fuimos creados para los propósitos de Dios y no Dios para nuestros propios propósitos en nuestra vida espiritual y cristiana, hay fracasos. Por eso hoy en día, en el pueblo de Dios, hermano, hay muchos hermanos desanimados, hay muchos hermanos inconformes, porque ven a Dios para sus propios beneficios, para su propio provecho, y no han entendido y no han comprendido la razón de vivir aquí en la tierra, la razón por la cual tú fuiste formado en el vientre de tu madre. Y naces pensando, miren, hermano, mucha gente ha conseguido sus metas, han logrado sus propósitos, han llegado y han cumplido con sus deseos, hermano. Pero eso no quiere decir que hayas encontrado el propósito de tu vida. Muchos han sido hombres y mujeres exitosos. Han logrado muchos éxitos en su vida. Han llegado a las metas, a los sueños, a los propósitos. Pero hay un vacío en su corazón porque no han encontrado el propósito de su existencia. No han encontrado verdaderamente, hermano, el por qué tú estás, el propósito de tu vida aquí en la tierra. Para muchos el propósito de su vida es casarse. Eso no es el propósito principal por el cual tú estás aquí en la tierra. Mi propósito en la vida es estudiar y tener una carrera. Está bien, pero ese no es el propósito. Ese no es el propósito para nosotros, hermano. Por eso encontramos hoy en día un cristianismo hueco, vacío, porque muchos sí han entendido, han conocido a Cristo a través de la palabra de Dios, pero ¿por qué entonces su cristianismo es vacío? ¿Por qué no hay esa pasión en sus corazones por las cosas de Dios? A través de esto que vamos a ver esta mañana, Dios nos va a mostrar, hermano, qué es lo que está pasando en la vida de nosotros y por qué muchos cristianos no han encontrado el propósito de Dios en sus vidas, la razón de vivir aquí sobre la tierra. Y cuando nosotros no entendemos y no conocemos ese propósito, lo que tú haces para el Señor, no, pues no hago nada, me siento vacío, ya no siento gozo, estoy desanimado, ¿cuál Dios? Y eso pasa, hermano, ahorita mucho en el cristianismo. No hemos encontrado, no hemos entendido, no ha sido revelado el propósito de Dios en nuestros corazones. Y por eso muchos de nosotros, hermano, en el cristianismo piensas que naciste para disfrutar de la vida, para darle rienda suelta a la carne, para hacer y deshacer. No, para eso no fuiste creado, ni para eso naciste. Para eso no fuimos criados y formados en el vientre de nuestra madre.
Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque no lo planeó tu papá ni tu mamá. Ay, vamos a tener un hijo, vamos a tener una hija. No, tú estás aquí porque Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y no porque tus papás te planearon para que nacieras. No, tú estabas en el plan de Dios. Y eso, hermano, debes de entender y comprenderlo. Eso, hermano, a mí me saca y digo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces mi mamá y mi papá no me planearon. No, eso fue la voluntad de Dios. Si estamos aquí, es por la voluntad de Dios. De que tú nacieras, fue por la voluntad de Dios. De que yo naciera, fue por la voluntad de Dios. Y cuando empezamos a entender eso, nuestra vida cristiana, hermano, va a haber victoria. Esos fracasos se van a convertir en victorias. Esas tristezas en alegrías. Esas que parecían maldiciones en nuestras vidas se van a convertir en bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero te necesitamos entender y comprender la razón de vivir, hermano. Tenemos que tener una razón de vivir. Es que mi razón es mis hijos, no. Mi esposa, no. Mi trabajo tampoco, mi escuela tampoco. Esa no es la razón, hermano, de vivir. Pero sí va incluido en eso. Más adelante lo vamos a ver. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice el 1. Vamos a leer versículo 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, están hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, no para el mundo, hermano. Esto, por Él y para Él, hermano, tiene algo muy profundo, hermano. Cuando Pablo entendió, hermano, la razón de vivir, la razón de su existencia. Pablo lo entendió, hermano, perfectamente. Y Pablo quería, hermano, que la iglesia, que los hermanos, que los discípulos, hermano, conocieran la razón de vivir, la razón de nuestra existencia, la razón por la cual nosotros fuimos creados. Y les dice, todo fue creado por Él y para Él. Y aquí vamos dándonos cuenta, hermano, que no fuiste creado para tu esposa y para tus hijos, que lo principal fuiste creado y formado para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios. Para Dios. Y Pablo, hermano, lo entendió, lo comprendió. Y es lo que el Espíritu Santo a través de todos estos siglos, hermano, ha querido que la iglesia de Jesucristo entienda y comprenda el propósito de Dios. Fíjense bien, en Colosenses seguimos, en el capítulo 2, dice: en unas Biblias, en el subtítulo dice, Pablo se preocupa por los hermanos. Pablo estaba preocupado por los hermanos de Colosas. Él estaba encerrado, hermano, cuando estaba escribiendo esta carta. Y dice en el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él luchaba, hermano. Él oraba por Él había entendido, él había comprendido cuál era el propósito de su existencia, la razón de vivir de él. Y él tenía una lucha, hermano. ¿Por qué tenía esa lucha? Porque quería que los hermanos llegaran a comprender y entender. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Dice el 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de el pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál era ese misterio que Pablo quería que conocieran los hermanos? Ese misterio que era de Dios, hermano, de Dios el Padre y de Cristo. Era un misterio. Aquí estaba hablando de un misterio, hermano, que en los tiempos antiguos no había sido revelado y no lo habían entendido. Y dice aquí en el 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, hermano, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo Jesús. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Pablo quería que entendieran plenamente? Todo el entendimiento y el conocimiento del misterio de Dios el Padre y de Jesús. La respuesta está en el capítulo 1. Fíjense bien. Capítulo 1, versículo 'Dice, el misterio, 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades. Ese misterio había estado oculto, hermano, todo el Antiguo Testamento, desde los siglos y las edades. Nadie, hermano, nadie conocía este misterio. Y ahora a nosotros se nos ha revelado. Fíjense bien, el misterio que había estado oculto desde el siglo y de edades, pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? Aleluya. Entonces Dios quiere, hermano, que entendamos ese misterio y comprendamos, hermano, la razón de nuestra existencia, el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Pero Pablo dice, lucho por ustedes. Dice, me gozo, pero también sostengo por vosotros una gran lucha. Para que entiendan, para que conozcan, hermano. Y cuando yo, hermano, todo esto que Dios me ha venido dando es de un tema que me dieron para exponer en matrimonios. Y todo ese tema me ha venido, hermano Gustavo, me ha llevado a todo esto. Me ha venido dando Dios todo esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia, de nuestro vivir? ¿Por qué naciste? ¿Por qué eres hijo de una mujer, de un hombre? ¿Por qué son tus mamás y tu papá, ese varón y esa mujer? Tienes que entenderlo. Y eso era lo que batallaba Pablo para que la iglesia de Jesucristo entendiera y comprendiera. Dice, en quien están, estoy en el 26, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. ¿Sabes cuál es el misterio, hermano? Que Cristo ahora está en ti. Cristo en mí. ¿Entiendes eso, hermano? Mira, si entendieras que Cristo ahora mora en ti. Hace rato en la mañana hablábamos en el discipulado sobre que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Debes de entender y comprender, hermano, que Dios, que Cristo está en nosotros. Nosotros no podemos estar en la verdad, sino que la verdad está en nosotros. Y ese misterio, cuando tú entiendas ese misterio, hermano, que ahora Dios mora en nosotros, hermano, fíjate bien. Cuando tú entiendas ese misterio de que Dios mora en ti, podemos decir lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 1. Fíjate bien. Lo que dijo Pablo, podemos entender cada día ahora más, hermano, lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1. Creo que en su subtítulo dice, vas a entender ahora lo que dijo el apóstol Pablo, que dice, para mí el vivir es Cristo. Para muchos de ustedes el vivir es su trabajo, el vivir es su familia, el vivir son sus hijos, el vivir es el mundo, el vivir son los placeres temporales de este mundo.
Porque no hemos entendido y comprendido las riquezas de la gloria y el misterio que en otros siglos fue oculto, hermano, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Y cuando empecemos a entender las riquezas de su gloria, ese misterio de que ahora Cristo vive, nosotros podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, aleluya. Aleluya. Dice el 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado más bien para el progreso del Evangelio. Mira, hermano, Pablo le había sucedido muchas cosas, lo habían casi medio matado, estaba en la cárcel por causa de Cristo. Cuando nosotros entendemos, hermano, el propósito de Dios y la razón de vivir aquí en la tierra, te encuentres en la situación que te encuentres, el problema que tengas, enfermedad que tengas, hermano, para ti el vivir es Cristo. Pero cuando no entiendes el propósito de tu vida aquí y la razón de vivir aquí, hermano, cualquier problema, cualquier situación difícil te va a desanimar. Cualquier situación te va a alejar más de Dios que acercarte a Dios, porque no has entendido ese misterio que Cristo está en nosotros, esas riquezas, ese entendimiento de las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús y en nosotros. No lo has entendido y por eso en este tiempo te desanimas. Estás en un problema y no has entendido de que Cristo está en ti y que esos problemas apagan y contristan al Espíritu Santo de Dios. Y luego dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Le estoy leyendo todo, hermano, porque voy a llegar a un versículo donde dice, el 20, dice el 19. Porque sé que en vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y luego dice el 20, hermanos: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Aleluya. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mira, hermano, pon mucha atención a lo que te voy a decir, porque esto es importante para nuestra vida cristiana, que lo entendamos. Si yo les pregunto ahorita, muchos de ustedes me van a decir que su propósito es obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchos tienen ese entendimiento. Pero a muchos de nosotros, hermanos, Dios no nos lo ha revelado en nuestros corazones. Porque el día que se ha revelado en nuestros corazones, tu pasión y tu entrega hacia Dios va a cambiar tremendamente. Ahorita conoces, dices, bueno, el Evangelio, la palabra de Dios, las doctrinas, esto, aquello. Y qué bueno que vas entendiendo eso. Y tu conocimiento va creciendo. Pero lo que decía Pablo, para que en sus corazones las riquezas de la gloria de Dios sean entendidas, hermano, tiene que ser una revelación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Debe de ser, hermano, una revelación. Y es por eso, hermano, que muchos ahorita entienden y comprenden que sí, que tienen que servirle a Dios. Pero si no lo hacemos, es porque la revelación que el apóstol Pablo tuvo en su corazón de su propósito de Dios que tenía Dios para él. Porque, hermano, no podemos usar a Dios para nuestros propósitos, sino que fuimos creados para los propósitos de Dios. Y es por eso que muchas veces te enojas y te agüitas, porque no te salen tus propósitos, porque Dios no es conforme a tus propósitos.
Tú eres conforme a los propósitos de Dios. Y si fuiste creado y naciste, fue para los propósitos de Dios y no para los tuyos. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces dice el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Yo quiero darle gracias a Dios esta tarde por estos minutos que nos han permitido entrar en sus hogares y Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana.